Y así fue como Jesús me encontró. Él me encontró en las calles de Los Ángeles. Yo era miembro de una pandilla. Y es por eso que le he titulado a esta presentación 13 segundos, un viaje hacia la muerte. Así como acabas de ver el video, una de esas últimas fotos, ese era yo. Jesús me encontró en medio de un mundo de locura y de muerte. Mi vida antes era tomar decisiones como ¿quién deberá morir el día de hoy? ¿Cuántas drogas traficaremos? Así es. No te sorprendas que Jesús ha escogido lo más necio de este mundo para poder cumplir sus propósitos. Mientras yo me encontraba en medio de las pandillas, quiero decirte que en los años 80, 90, yo me encontraba enojado. Estaba tan enojado porque había una tristeza en mí. Una tristeza que yo la había cargado conmigo desde mi niñez. Una tristeza que yo no pude resolver. El enojo me estaba consumiendo y la violencia fue mi medicina. A temprana edad, en mi niñez, el enojo que yo cargaba, me di cuenta muchos años después que esa fue la raíz de mi transformación, la raíz de la pérdida de mi identidad, cuando aquella tristeza que yo cargaba en mi ser no la pude resolver. La medicina pues fue la violencia, como lo mencioné. Eso fue la medicina equivocada. Yo era un niño y con una tristeza en mi corazón, sin saber resolverlo. No tenía simplemente las herramientas para poder enfrentar, para poder resolver aquello que me había puesto muy triste. Fue así como crecí. Crecí aquí en el área de Los Ángeles, en esta gran metrópoli. Justamente en aquellos años, cuando las cosas estaban evolucionando tanto aquí, mis padres eran y son aún cristianos, asisten a la iglesia. Sin embargo, tenían a este hijo que con este dolor y esta tristeza sin resolver, crecí y tomando ventaja y la violencia, me recuerdo una gran pandilla que apenas comenzaba, la cual me asocié con ella. Nunca fui miembro de esa pandilla, aunque me relacioné al principio con ellos. Estos jóvenes también venían tristes, también venían heridos de la vida. Acababan de llegar muchos de ellos de San Salvador. Eran niños, eran jovencitos que habían sufrido por la guerra. El dolor que ahora les consumía, la separación de sus padres, sabes, era algo similar a lo que yo había experimentado. Tú sabes que aquí en Estados Unidos, la cuestión de la inmigración, los papeles, es algo que por muchos años ha separado a las familias. Yo fui separado de mis padres por cuestión de la inmigración, porque mis padres no tenían papeles. Y estuve con mi abuela en México, justo cuando terminaba el 5º grado, iniciaba el 6º, y cursé allá esos años, sin saber inglés, sin saber español, sin conocer el país de México, porque había nacido y crecido acá, pero ahora por la culpa, cosa que yo no entendía de los papeles y de la inmigración, yo terminaría allá en México, en la sierra, en un lugar agrario, donde lo que tú comes, lo tienes que crecer, lo tienes que sembrar. Pues allá me encontraba este muchachito de Los Ángeles, en aquel lugar. Yo extrañaba a mis padres, todos los días, por todo ese tiempo. Yo lloraba la separación de ellos. Eso fue lo que me puso muy triste. Eso es lo que me partió el alma, porque yo no entendía por qué yo no estaba con mis padres, porque alguien me hizo creer equivocadamente de que ellos no me amaban. Me transformaron, me hirieron
por un par de años, metieron en mi mente mentiras, cosa que me destruyó. Cuando regresé en mi adolescencia para comenzar ya la secundaria, acá lo que le llaman la Junior High School, yo no había resuelto aquello. Crecí y vuelvo a repetir, mis primeras salidas, mis primeras andadas, fue con este grupo que eventualmente terminó convirtiéndose en esa gran pandilla, la Mara Salvatrucha. No fui miembro de esa pandilla, pero ellos me enseñaron aquellas cosas, porque dentro de mí había tanto enojo, la violencia, el enojo, algo que hervía dentro de mí. Mi vida comenzó a ser transformada. Las primeras veces que utilicé drogas, las primeras actos de violencia, las primeras enseñanzas que aprendí de estos pandilleros de abrir carros, robar, cometer crímenes, eso me fue dando estatus y equivocadamente me fue dando a mí un sentido de valor, un valor falso en realidad. Comencé a ganarme el respeto de muchos en las calles. Eventualmente me hice miembro, pero de otra pandilla. Una pandilla también muy grande, en otra área de Los Ángeles. Aquellos primeros contactos que yo tuve con aquella pandilla famosa se perdieron, porque ahora encontré otra pandilla, una pandilla que equivocadamente me valoró. Quiero decirte de que en mi adolescencia y mi juventud inicié un viaje hacia la muerte. Le causé mucho dolor a mis padres inmigrantes, porque mis padres, ellos emigraron a este país. Mi madre cruzó la frontera en una caja de muertos. Ella es de San Salvador. Mi padre, mexicano, cruzó la frontera muchas veces hasta que finalmente llegó y aquí permaneció. Quiero decirte de que la experiencia de ser un latino aquí, un hispano, es muy diferente. Es muy diferente a ser un hispano en nuestros propios países, porque te voy a decir, los hispanos aquí, muchos no se sienten que pertenecen a este lugar. El hispano aquí siempre piensa en que va a regresar a su país, a México, a El Salvador, a Guatemala, que un día va a regresar. Y nosotros que crecemos aquí, pues estamos divididos entre este país y el país de nuestros padres, el cual no conocemos. Todo eso, y la herida que yo traía dentro de mí, lleno de mentiras que alguien había implantado en mi ser, eso fue la causa de mucho dolor y mucha tristeza hacia mis padres. Mis padres siempre oraban por mí. Mis padres ya no me pudieron controlar. Les causé dolor y tristeza. Mis padres, el único recurso que tenían, el más poderoso, era de que ellos le pedían a Dios, me bendecían. Mis padres rogaban por mí. Oh, qué bueno es saber que hay alguien que está orando por ti, que hay alguien que está pidiendo por ti. Es por eso que tú estás viendo esta transmisión esta tarde. Continúo contándote de que mis padres yo les causé mucho dolor y tristeza. Me metí a la pandilla. Me acuerdo, era un viernes de noche. En Los Ángeles habían más de 100 jóvenes rodeándome y me metí. Me tuve que pelear con 3. Yo sabía que yo iba a perder, estaba en desventaja y agarré a uno de ellos simplemente mientras los otros 2 me golpeaban. Quiero decirte de que después de entrar, me dieron mi sobrenombre y me dieron mi primera misión para cumplir. Los 13 segundos que duró esa paliza, porque ese era, y aún creo que sigue siendo el requisito para entrar a las pandillas, te quiero decir de que ese fue el viaje hacia la muerte. Terminé en las cárceles, terminé en las cortes, terminé en las prisiones, terminé causando dolor y tristeza no solamente a mis padres,
sino dolor y tristeza a muchos otros padres también. En medio de la locura en la que yo vivía, quiero decirte de que era tan severo en mi caso, de que muchos pensaban de que yo iba a morir. Un día, cuando yo llegué a casa en una madrugada, mi madre me presentó un pedazo de terreno que había comprado, mi cementerio, el lugar de mi entierro. Y cuando ella me presentó este documento, este papel, donde me dijo dónde yo iba a ser enterrado en Los Ángeles, es porque ella tenía razón humanamente hablando. Yo era un caso perdido. La violencia, lo más horrible, lo más terrible. El dolor, entre más dolor causaba, mejor me sentía. Pero en medio de todo eso, yo sabía que mis padres, las oraciones de ellos estaban funcionando, porque yo muchas veces veía que las balas que pertenecían a mí no me llegaban. Milagrosamente yo era protegido por esas balas, yo era protegido por la misma muerte. Muchas veces vi la presencia de ángeles, vi la presencia de Dios. Llegaba a casa y le decía: mamá, tú estás orando por mí, papá, tú estás orando por mí, ¿verdad que sí? Yo les decía eso porque yo sabía, yo sentía, yo veía que Dios me estaba protegiendo, y que no era porque yo era sagaz o era hábil, sino porque mis padres habían estado orando por mí. En medio de toda la locura, Dios estaba trabajando en mi corazón. Dios me hablaba. En aquellos momentos, cuando terminaba la locura, cuando la droga terminaba, cuando me encontraba en prisión, cuando me estaban procesando para entrar a la cárcel y duraba varias horas en ese cetro, en una celda solo, allí la presencia de Dios llegaba, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, pero yo me resistía neciamente. Cuando salía de la cárcel, o momentos que yo llegaba a la casa después de muchos días, mis padres me decían: Carlitos, Dios tiene grandes planes para ti. Yo te dediqué, hijo, yo te presenté a Dios cuando tú naciste. Fuimos al altar y te presentamos, hijo mío, y yo te dediqué a Dios, me decía mi madre y mi padre. Te dedicamos a Dios y sabemos que tú tienes una gran misión que cumplir. ¿Sabes lo que estaban haciendo mis padres? Me estaban hablando de una identidad, de una misión y un propósito que ni yo mismo lo conocía, o que ni yo mismo lo creía. Yo no podía creer que mi identidad era otra, sino la única que yo tenía. La gente me decía que yo era malo, que yo era un criminal, que el diablo estaba dentro de mí, de que yo estaba perdido, que era un drogadicto, y sí lo era, y tenían razón. Pero ¿sabes qué maravilloso es? Que mis padres y otras personas comenzaron a levantar una identidad que era ajena a mí, pero que decían que me pertenecía. De que yo tenía una misión y un propósito que Dios me había elegido para que yo hablara a otros de Él. ¿Cómo puede un pandillero creer esto? Yo decía y me negaba: eso no es cierto, decía yo. ¿Por qué me dicen eso? ¿Por qué me dan esas falsas esperanzas? Y sabes, no eran falsas esperanzas, era la verdad de Dios. Yo no lo creía. ¿Por qué lo iba a creer? Si todo me demostraba y la gente me demostraba que yo era un drogadicto, que era un maleante, que era un pandillero, era un cholo. Pero mis padres insistieron. Oh, mis queridos, en medio de todo eso, yo veía esa identidad que me pertenecía, pero yo la rechacé. Continuaron así los años. Con el tiempo Dios insistiría en revelar cuáles eran sus planes para mi vida, que eran grandes y que eran buenos para mí. A pesar de todos los tatuajes, las cosas terribles que yo experimenté, el dolor y la tristeza, el plan de Dios insiste, persiste, y es más grande que tus fracasos. Tus errores, tus fracasos nunca desviarán el plan de Dios que se cumpla en tu vida. Te lo dice este que fue un pandillero, este que estuvo muerto y que ahora está dirigiéndote estas palabras.
¿Cómo fue el cambio en mi vida? ¿Cómo fue aquel cambio maravilloso que yo experimenté? Un día, más bien una noche, yo me encontraba en una asignación, pues estaba cuidando el barrio aquí en las calles de Los Ángeles, la sección que nos pertenecía de la ciudad. Habíamos hecho una transacción de drogas que había salido absolutamente mal. Habíamos dejado a alguien que pensábamos que había quedado muerto. Pero sin saber, esta persona se levantó, regresó después con un arma y mató a 3 de mis amigos de las pandillas. Esa noche, cuando los mataron, yo regresé y vi cómo estos padres estaban recogiendo los cuerpos de sus hijos. Se los pegaban hacia su pecho y las madres gritaban horrendamente: «¡Hijo, no, no, no!», gritaban. Ese cuadro fue terrible. La sangre de ellos sobre los padres, sobre las madres, y gritando histéricamente, rogándole a Dios de que regresaran a la vida. Yo había visto muchas veces esos cuadros, y esta vez me desgarró. Allí, como una visión que yo vi, me encontré. Allí me vi yo, que yo estaría próximamente ahí en ese piso y que mi madre y mi padre, mis 2 hermanas y mi hermanito me recogerían. Dios me estaba diciendo en ese momento una voz: «Carlitos, es tiempo. Tú no debes de terminar allí. Tú no vas a terminar allí. Pero el tiempo se está acabando. Y si tú no tomas ahora el paso, hijo, tristemente tú tendrás que experimentar lo mismo, y tu madre y tu padre también, y tus hermanos». ¿Sabes? Aún ahí en ese momento lo rechacé. Con lágrimas acepté que allí me veía yo, pero ahora venía el momento donde teníamos que tomar la venganza. Las próximas semanas y meses fue terrible. Tuvimos que escondernos porque las represalias de la venganza que nosotros tomamos fue increíblemente terrible. Pero en medio de todo eso, cuando yo me encontraba durmiendo, aún con un arma, en diferentes lugares y aún en mi propia casa, porque él tenía miedo de la represalia y las venganzas que ahora tomarían los otros pandilleros. En medio de todo eso, yo quiero decirte de que, con gran cargo de conciencia, un sábado de mañana mis padres al irse a la iglesia, mi madre y mi padre al venir a ellos y poner su mano sobre mí y pedir la bendición de Dios, yo tomé drogas, usé una droga que me causó una sobredosis. Había tanto dolor, había tanto cargo de conciencia en mi vida, que para mí la muerte era mucho mejor. Lo había perdido todo. Me había salido de la preparatoria, de la escuela. Tenía trabajos aquí y allá, pero lo había perdido todo. No tenía absolutamente nada. Era un hombre marcado, un hombre ya marcado para la muerte. Y gracias sea a Dios de que ese sábado de mañana mis padres llegaron a la casa y me encontraron que estaba allí en esa sobredosis. Me levantaron, me llevaron al baño y como un bebé me metieron al agua. Yo le doy gracias a Dios porque mis padres me salvaron mi vida. Por primera vez allí acepté la invitación de mi madre y mi padre que oraran por mí. Oraron por mí. Me cuidaron. Lucharon para que mi vida fuera sostenida por Dios. Les rogué que no me llevaran a un hospital. Me tuvieron ahí en la casa. Y esa semana, mientras me recuperaba, mi madre me hizo una invitación. «Vamos, hijo, vamos a la iglesia». Quiero decirte de que acepté. Por primera vez en muchos años, acepté ir a la iglesia. ¿Cómo llegué a la iglesia? Llegué a la iglesia. Llegué con un poco de temor. Mi fachada estaba pelón completamente. Mis pantalones eran tamaños 50, 60. Cargaba camisas extremadamente grandes. Pero cuando llegué me senté en la parte de atrás. Por primera vez cuando escuché la palabra de Dios, descansé. Las palabras del predicador me trajeron descanso a mi alma. Escuchaba yo la palabra de Dios por primera vez.
cómo el Señor tiene planes para nosotros. Escuchaba del perdón de Dios, ilimitado, el propósito de Él. Pero había una lucha dentro de mí. Yo era adicto a las drogas. Sentía en mi cuerpo la lucha, el deseo de querer obtenerlas. Salía, consumía y regresaba. Toda esa semana. Partes llegaba bien y salía y entonces regresaba parte drogado. En una de esas noches yo le pedí a Dios un favor. Le dije: Señor, mientras el predicador hablaba acerca de el Señor liberándonos, dándonos libertad, experimentar una nueva vida en Él, le dije: Señor, por favor, ya no quiero hacer esto. Sácame de esto, por favor. Ayúdame, por favor. Y sabes, por primera vez, el deseo de usar las drogas cesó. Se minimizó. Pude aguantar un sermón. Pude aguantar 2, 3. Fueron 2 semanas. Porque la campaña duró 2 semanas en aquella ocasión. Pude aguantar casi 2 semanas escuchando la palabra de Dios sin necesidad de utilizar drogas. Por primera vez, ¿sabes? Experimenté la gracia de Dios. ¿Quieres saber qué es la gracia de Dios? Te lo voy a decir. La gracia de Dios quiere decir Dios tratándote a ti y a mí como que si nunca hubiésemos pecado, como que si nunca hubiésemos hecho nada malo. ¿Cómo es eso? De la siguiente manera. ¿Alguna vez has visto los noticieros de aquellos jóvenes que han cometido matanzas aquí en Estados Unidos en escuelas? Jovencitos que acribillan a niños, jóvenes en escuelas. Todo el mundo los está condenando. Se descubre quién es, se descubre el historial de él y lo raro que era y lo malo que era. Y los noticieros, pues claro, con razón lo condenan. Porque sí, lo que hizo no es nada menos que fue un acto tremendo, un gran crimen. Pero a mí me gusta escuchar no solamente lo que ellos tienen que decir. A mí me gusta escuchar a la madre o al padre de ese muchacho. Allí van. Todos los noticieros van con las cámaras, los micrófonos y le preguntan: ¿cómo era tu hijo? Cuéntanos cómo era tu hijo. ¿Y qué cuenta un padre? ¿Qué cuenta la madre de ese muchacho que todo el mundo ya ha condenado allí en la televisión por el acto que cometió? Dice: mi hijo era un buen hijo. Él nunca pudiera haber cometido eso. ¿Te das cuenta? Los padres de ese muchacho lo ven con gracia. Si fuera por ellos, lo liberarían de la corte. Lo llevarían a la casa, hablarían con él, llorarían con él. Pero nunca lo encerrarían o lo castigarían o lo llevarían a la sentencia de muerte. ¿Sabes cómo lo ven ellos? Con gracia. Pues así estaba yo ante la presencia de Dios. Cuando fui a la iglesia, me encontré experimentando la gracia de Dios. Y eso es la gracia de Dios. Él me veía ahora como que si yo nunca hubiese hecho nada malo y yo había cometido actos criminales muy terribles. Esa semana y la siguiente, continuando experimentando la gracia de Dios, increíblemente sin entender yo cómo es que un Dios tan maravilloso me ve de esa manera. Y ahora el plan de Dios, que yo ahora comenzaba a ver, yo veía que tenía que tomar un paso muy importante. Una vez tomé un paso, 13 segundos para meterme a la pandilla. Y ese fue el viaje de la muerte. Porque ese fue el inicio de una vida criminal, de una vida triste. 13 segundos, una golpiza. 13 segundos, un viaje hacia la muerte. Pero ahora yo veía que el Señor me invitaba también a bautizarme. Pero ahora no a bautizarme en la pandilla por 13 segundos, sino entrar al agua bautismal, entrar a ese lugar. Tendría mi bautismo, un equivalente a esos 13 segundos. Ahora, como entregué yo mi vida a las pandillas en esa paliza de 13 segundos, ahora yo le daría mi vida a Jesús. Señor, aquí está mi vida sucia, mi vida criminal, aquí está. Te entrego, Señor, esta vieja vida. Te la entrego ahora en esta agua. Allí fue mi bautismo.
Entré a esa agua, es poderoso entrar a ella, déjame decirte, porque cuando entré, oh mis hermanos, experimenté un cambio poderoso en mi vida, algo maravilloso. El pastor me dijo: Carlos, anteriormente, 13 segundos entraste a muerte y hoy entras unos cuantos segundos al agua, pero ahora entras a la vida eterna. Mis hermanos, yo estaba allí en conflicto también. En conflicto, ¿sabes? Porque mi pandilla no sabía cómo le iba a enfrentar y aún mis enemigos también. Pero estaba en paz con Dios, porque por primera vez me sentí perdonado completamente. Experimenté el perdón de Dios, la gracia. Ahora Él me estaba tratando como que si yo nunca hubiese pecado. Entré al agua bautismal. Ese fue mi bautismo, mis 13 segundos. Y en 1994 experimentaría la nueva vida que hay en Jesús cuando entras a esa agua y naces de nuevo. Oh, mi querido amigo, lo que Satanás me había robado en muchos años, Jesús me lo restauró en un poco tiempo. Allí experimenté lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así fue. Allí nací una nueva vida. Cuando salí de esa agua, experimenté un nuevo cambio, un nuevo Carlos, ya no el pandillero, ahora una nueva creación, algo renovado, algo nuevo en Cristo Jesús. Oh, dice la palabra de Dios, Isaías 43:18, he aquí yo hago algo nuevo y pronto saldrá a la luz. Pues durante esa semana, así como tú escuchando la palabra de Dios, durante esas 2 semanas, Dios me estaba diciendo, hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo nuevo para ti. Pero había un conflicto, como dice la palabra de Dios, que si queremos experimentar lo nuevo de Él, necesitamos, dice Isaías 43:18, no te acuerdes de las cosas pasadas, no traigas memorias de las cosas antiguas. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si está alguno en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. Si en esta semana tú has estado escuchando la palabra de Dios, el Señor te dice también, he aquí, yo hago algo nuevo en ti y pronto saldrá la luz. Es tiempo de que salga la luz. Para mí salió a la luz en aquella ocasión el nuevo plan de Dios para mi vida. Una nueva vida. La vida de Cristo Jesús. La vida eterna ahora en mí. Se estaba manifestando y ahora lo estaba experimentando. No dejes que tu pasado te condene. Ese es Satanás el que te quiere detener. El que te quiere condenar, el que te condena, el que te dice no puedes avanzar. Hasta aquí debes de llegar tú. No permitas en el nombre de Cristo Jesús que Él te condene, que Él te deje allí como Él lo estaba haciendo conmigo. Hay un nuevo plan. Hay algo nuevo que el Señor quiere hacer, así como lo hizo conmigo. Déjame decirte que la vida que he experimentado en Cristo Jesús ha sido maravillosa. Ha sido maravillosa. Yo le doy gracias a Dios. Lo que yo vivo es como un sueño. No me quiero levantar de él. Tengo miedo de levantarme de ese sueño, porque todo lo que estoy viviendo se lo debo a Dios. Todo lo que he vivido desde ese entonces, lo que Él me ha dado, lo que Él me ha regalado, la nueva vida, regresar a la escuela, regresar a la universidad, que alguien me regaló una beca, sacar mi diploma de high school como adulto, no sacarlo regularmente y de ahí a alguien decirme que yo podía ir a la universidad a estudiar para pastor. Date cuenta, después de cursar mis estudios como pastor, encontrar a mi esposa, ser un predicador del evangelio, estudiar una maestría, trabajar como psicólogo, predicar la palabra de Dios, ser un pastor, andar hablándole a otros de Cristo Jesús, tener 2 hijas maravillosas, verlas ahora graduar de la secundaria, de la primaria, estar predicando. ¿Crees tú? Pues así fue.
Maravillosamente experimenté el nuevo plan de Dios para mi vida. Y en esta noche, yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, de que la palabra de Dios te dice a ti como me dijo a mí. Dios te dice, porque yo sé bien los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Tú y yo somos elegidos. Somos escogidos por Dios, elegidos por el Dios eterno. Así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29. Dice la palabra de Dios, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Los elegidos somos tú y yo. Tú y yo los necios, tú y yo los débiles, tú y yo lo vil, tú y yo lo despreciado, tú y yo hemos sido elegidos por el Dios Todopoderoso para avergonzar al mundo, para avergonzar a los sabios, para mostrar a los fuertes que los débiles podemos ser también fuertes, para poder mostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Mi querido joven, tú que me estás escuchando, te lo dice este expandillero, tú has sido elegido en esta hora en el nombre de Cristo Jesús también. Yo escuché la voz de Dios que me eligió, así en una semana, 2 semanas de evangelismo, así como lo estás haciendo tú. Y en esta noche, tú eres elegido también. Tomarás la decisión, tómala en el nombre de Cristo Jesús. Take the step, toma el paso, porque de ahí en adelante, todas las situaciones, todas las dificultades que puedan venir, todas aquellas cosas que te causen miedo, créeme que en mí había miedo, a mí había temor. El Señor me prometió, yo estaré contigo, Carlos, y el Señor lo ha estado hasta el día de hoy. Mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, salí de la vida vil, del mundo de las pandillas, y el Señor me llevó de vuelta a mi barrio, a mi pandilla, para poder hablarle a ellos de Cristo Jesús, para poder ministrarles, para poder enfrentarme a mis enemigos, para poder encontrar el plan de Dios que hoy, aquí el pastor Carlos Acosta, te dice, el plan de Dios es bueno, acéptalo, pero necesitas tomar ese paso para el bautismo. Tus 13 segundos, no hacia la muerte, sino hacia la vida, a la vida eterna, son hoy. Este fin de semana, cuando venga el momento de los bautismos, ve y entrégate a Cristo. 13 segundos viaje hacia la muerte fueron los míos, pero entonces fueron 13 segundos viaje hacia la vida eterna, hacia la nueva vida en Cristo. Take it también, te lo dice en inglés y español el pastor Acosta. Do it, hazlo en el nombre de Cristo. Te lo digo, Cristo ha sido el mejor pandillero que yo he conocido. Oh, Él y yo hemos caminado y Él ha sido bueno y poderoso. Toma ese paso en el nombre de Jesús. Eres elegido. Déjame orar por la elección que hoy tú vas a tomar también. Señor, en el nombre de Jesús, hemos sido elegidos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Y en este momento, Señor, mis amigos que están viendo esta predicación, escuchando, Señor, cómo tuve un viaje de la muerte hacia la muerte, que en 13 segundos entrando a la pandilla, pero ahora, Señor, también ellos van a tomar, pero ahora no el viaje hacia la muerte, sino el viaje hacia la vida eterna, entregando sus vidas a Cristo Jesús. Bendícelos, Señor, en la decisión que hoy están tomando, y que entreguen sus vidas a Cristo y conozcan el plan maravilloso que tú también tienes para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, la victoria ha sido ganada hoy. Las decisiones han sido tomadas. La elección ha sido hecha. Gracias por los elegidos que hoy han tomado esa decisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Adelante, elegido por Dios.
Amén. Queridos amigos, hemos llegado al final de un episodio más de la serie Los Elegidos. Estamos muy felices, Daniela, de poder estar todas estas noches al pendiente de la vida de esos grandes personajes que fueron elegidos por un Dios todopoderoso. Y sin lugar a duda, todos hemos sido impactados por medio de su testimonio y creo que muchas vidas van a ser transformadas por medio del Espíritu Santo. Así que infinitamente agradecidos con cada uno de ustedes porque estuvieron compartiendo esa transmisión, porque estuvieron a tiempo allí pendientes de todo lo que se realizó en esta serie. Y la invitación es a que mañana sábado desde muy temprano puedan estar conectados con nosotros y disfrutar entonces el último episodio de esta gran serie titulada Los Elegidos. Que Dios pueda bendecir tu vida grandemente y recuerda, todos somos elegidos con un propósito.